8. También nos vamos a dar cuenta que Cristo murió por mí. Nos vamos a dar cuenta que no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo cual separados están, no importa que este amigo esté yendo a una iglesia incorrecta. Yo le dije, busca una iglesia donde puedas congregarte, donde se predica la palabra de Dios. Y él me dice, lo que pasa es que hay muchas cosas que yo quiero entender. No hay que entender, solamente hay que leer la Biblia, hay que ser obediente. Solamente hay que reconocer que soy pecador. Hay que reconocer que estoy en pecado y estoy separado de Dios. Y hay un caso de un muchacho, hace como unas 3 semanas estuvimos evangelizando en la zona de Chilata. También hay un caso muy difícil y esas son las manifestaciones cuando estamos en pecado. Nuestros hijos enseñan la palabra de Dios que son una bendición. Nuestros hijos es una bendición, es una herencia de parte de Jehová, dice en Salmos 17. Dice que son herencia de Jehová. Y cuando dice Dios que son herencias de Jehová, es una bendición que nazcan nuestros hijos, pero que sepamos guiarlos. ¿Y cómo vamos a saber guiar a nuestros hijos? Es estando en el camino de Dios. Los tiempos no van a cambiar, los tiempos van a ser más difíciles. Los cristianos oramos para que los tiempos cambien, para que la economía del país mejore. Los tiempos no van a mejorar, porque la venida de Jesús se acerca. Y si usted lo cree, nosotros estamos esperando la venida. Y por eso evangelizamos, por eso testificamos. Y estas cosas no van a cambiar. Y si usted está orando para que ore, es como que estuviera en contra de la voluntad de Dios. Vamos a orar para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja, para que Dios nos provea. Pero la venida de Jesús se acerca. Y esto no va a cambiar, hermanos. Los tiempos van a ser difíciles. Y quiero comentarle esto, ¿por qué? Porque es la manifestación que puede haber en nuestros hijos. Había un niño en Chilata, aquí en San Julián, niño de 7 años aproximadamente, con otro hermano de unos mayorcitos, 8 o 9 años, más o menos. Fíjese bien hasta dónde llega la maldad del ser humano. Este niñito le sacó el ojo al propio hermano. Y en esos días que andábamos nosotros por ahí, no se lo sacó, sino que se lo puyó con un cuchillo. El niño perdió el ojo y todavía lo tienen que hacerle una operación para sacárselo y ponerle un ojito de vidrio. Esas son las cosas que pasan en nuestro medio. Son las cosas que nos duele el corazón al ver esas cosas que están pasando. Son las manifestaciones, son las cosas que están escritas a la luz de la Biblia. Son tiempos difíciles. Pero lo más difícil es que cuando nosotros llegamos a evangelizar, le dijo también este niño, el hermano, si no te estás quieto te voy a sacar el otro ojo. Eso es lo que está pasando en nuestro medio. Y por eso venimos nosotros y predicamos y testificamos que tenemos un Dios grande que puede cambiar nuestros corazones. Pero también Dios quiere tener una familia en victoria, quiere tener una colonia en victoria. Pero si usted y yo no trabajamos para el Señor, no vamos a tener victoria en esta colonia. No van a haber almas salvándose en este lugar. Y me dolió mucho mi corazón y le digo, yo me pongo a pensar en mis hijos. ¿Qué será de mis hijos cuando yo muera si Cristo no viene? ¿Cómo van a ser esos tiempos? Ahora solo usted medite en este caso que le he puesto, en este ejemplo que le he puesto. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que van a tener hijos? ¿Cómo van a educar a los hijos? ¿En qué camino van a caminar sus hijos? ¿Le costaría a alguno de ustedes que pasar una dificultad de esa manera? Yo creo que a ninguno, ni a mí. Ni yo deseaba ver ese caso. Pero se me grabó en la mente. Y así hay muchos casos que hay manifestaciones del pecado del ser humano. Y por esa razón venimos y predicamos la palabra de Dios para que ustedes y yo seamos transformados, para que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Las iglesias tienen que crecer porque una iglesia no puede quedarse pequeña. Una iglesia tiene que crecer porque trabaja y porque habla la palabra de Dios. Y dice la palabra también de él, enseña que el obrero es digno de su salario. Y si el obrero trabaja, Dios le va a bendecir. Y las iglesias van a ser bendecidas económicamente, pero también con hermanos, ganando almas. Y ese es el propósito, de estimularlos a ustedes, hermanos y amigos, aquellos que no conocen a Cristo y no quieren tener dificultades. Hay tantas dificultades en el mundo. Hay muchas dificultades. Y les voy a contar un caso más. Que son las cosas que pasan en nuestra vida. Son cosas, y podemos decir que son cosas injustas. Pero estas cosas pasan porque Cristo no mora en nuestro corazón. Cuando Cristo mora en nuestros corazones, vamos a ser transformados. Nuestros pensamientos van a ser cambiados.
los deseos de nuestro corazón van a ser transformados. Y ya no vamos a estar tomando decisiones apresuradamente. Hay un caso de un albañil mayor que mí, quizás unos 48 años, quizás. Me estaba contando la historia de su vida. Una historia bastante difícil, quizás muchos de ustedes la han vivido. Yo no la viví, pero quizás otros la han vivido. Y quizás se van a comparar o quizás les va a conmover el corazón. Pero es una persona de una estatura de unos 60 quizás, un poco pequeño, 60, unos 55. Y me dice que él se creció en una época difícil, en la época de antes. El dinero era bien escaso. La comida era escasa. Él se crió con un padrastro. Y dice que el padrastro era tan tremendo que para la cena lo mandaba a hacer un mandado, lo mandaba a traer agua a 2 horas de camino. A él le tocaba, después de venir de la milpa, después de hacer aquella chapeada, ¿va?, la tarea, lo mandaba a traer agua. ¿Venís cansado? Le decía, sí, un poco cansado, anda a traer agua. Porque primeramente cenaba el padrastro con la mamá y los demás hijos. Como él no era hijo de él, comían bien, y cuando él venía, ya venía cansado con el primer viaje, le decía, dale cena. Partía la mitad de una tortilla más, comé, como que era un perro. Es duro, hermano, tal vez usted no pasó eso. Pero cuando me cuentan todas esas historias, conmueve el corazón. Y una madre tiene un amor. Y dice que la madre estaba torteando y ella de escondidita se guardaba una tortillita en el delantal. O la tiraba ahí oculta por el polletón para después dársela a su hijo. Y así pasó la vida. Y hoy dice que le da gracias a Dios aunque no le conoce. Pero le da gracias a Dios. Muchas veces estas cosas nos duermen y no nos permiten llegar a la presencia de Dios. Aunque les hablemos, no llegan a la presencia de Dios. No han llegado, es duro, se endurecen. Le digo a este señor, le da gracias a Dios porque lo sacó de esa dificultad. Hoy tiene su carrito. Le digo, y me alegra por la historia que él me cuenta. Pero dice que él se comía la mitad de una tortilla, lo mandaban 2 horas de camino. 2 horas. Cuando regresaba todo habían cenado y él la mitad de la tortilla. Y hoy en día también hay muchas personas que están comiendo tortilla con limón y chile. Y nosotros aquí estamos bien alimentados, los cristianos. Dice la palabra de Dios y enseña que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ustedes están bien alimentados, pero hay otras personas que necesitan alimentarse de lo espiritual, de conocer a Cristo en su corazón. Así que es tiempo que como iglesia despertemos. Y mire lo que enseña la palabra de Dios. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que Dios muestra su amor, que aún siendo ustedes y yo, siendo pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor que nos ha hecho libres. Y ese es el amor derramado en esta tarde, mostrando a Cristo a través de la predicación, mostrando a Cristo a esta colonia para que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el deseo de nosotros y por eso trabajamos, porque queremos compartir ese tesoro que hemos encontrado. Es una perla, es un diamante, es algo precioso. Y eso que hemos encontrado queremos compartirlo con ustedes, amigos de esta colonia, hermanos de esta colonia. No queremos quedarnos con ese diamante en la bolsa, no queremos quedarnos con esa riqueza en la bolsa, sino que queremos derramarla para que otros sean salvos. Queremos que el Espíritu Santo haga la obra en esta colonia. Y queremos que levante hombres y mujeres de valor. Hombres con ese deseo de llevar la palabra. Iglesias en este lugar compartiendo la palabra. Pero que tengamos un mismo sentir. Y cuando las iglesias tengamos un mismo sentir, un mismo deseo de dar a conocer a Cristo, vamos a ganar más almas. Y la iglesia de Dios va a crecer. La iglesia de Dios no tiene que quedar pequeña. Tienen que añadirse, dice su palabra, aquellos que han de ser salvos. Pero ¿cómo van a ser salvos cuando usted y yo trabajemos? Cuando usted y yo estemos a cuenta con Dios. Cuando veamos aquella mies tan hermosa, aquella mies, y todos nos pongamos a cosechar. Es tiempo que despertemos como iglesia, es tiempo que cada uno de nosotros compartamos de esa belleza, de esa riqueza que derramó Dios a través de su Hijo amado Jesús. Dice la palabra que aún siendo pecadores, Dios envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Y Cristo en esta tarde ha traído salvación. Cristo ha traído salvación, ha traído bendición a este lugar. Y el propósito de haber dejado Sonsonate, el propósito de haber venido a ustedes,
es de darle a conocer de que Dios es amor. No solamente te dice que tú estás en pecado, no solamente te dice que estás separado de Cristo, no solamente eso, te da también la respuesta, te da la oportunidad de ser salvo. ¿Y cómo vas a ser salvo? ¿Cómo tú vas a ser salvo? ¿Cómo va a ser salvo la población? Nada más recibiendo a Cristo en su corazón. Hermanos y amigos, en esta tarde, que la gloria sea para nuestro Dios. Eso es lo que queríamos compartir. Que el Señor me le bendiga. Y antes de despedirnos, vamos a orar. Incline su rostro. Y si alguno que no ha creído en Jesús, que no ha conocido a Jesús, que no ha entregado su vida a Jesús, solamente le vamos a pedir que levante su mano. Y los hermanos van a pasar ahí para poderlos orientar a través de la palabra. Y vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre y buen Dios, en esta tarde queremos darte las gracias por tenernos en este lugar tan hermoso. Nuevamente te damos las gracias, Padre. Son bellezas incalculables, Padre. Es tu poder, Señor. La naturaleza misma gime, la naturaleza misma dice que tú existes, Señor. Que tú nos has preparado un lugar tan hermoso en el cielo. Gracias, Señor, porque nos tienes en este lugar y nos das la oportunidad de compartir con mis hermanos y amigos. Queremos suplicarte que tú levantes iglesias grandes en este lugar. Que seas tú, Señor, que levantes jóvenes, adultos, Padre, con el buen deseo de dar a conocer tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que en esta tarde haya fruto. Que seas tú, Señor, que te glorifiques. Amadísimo Señor, gracias en esta tarde. Amigos, si alguno de ustedes quisiera, vamos a seguir orando, si alguno de ustedes quisiera recibir a Cristo en su corazón, si alguno de ustedes no ha hecho ningún compromiso con Cristo, ahora en esta tarde hay oportunidad y le suplicamos que tú levantes la mano, que usted levante la mano. Si tú no conoces a Cristo, haznos un favor. Levanta la mano a Cristo Jesús. Abre tu corazón para que Él muera en ti, para que tú tengas la vida eterna. Te suplicamos, amigo. Hay un lugar tan hermoso que se llama el cielo, que fue preparado por su Hijo amado Jesús. Pero también hay otro lugar que se llama infierno para todos aquellos que no han creído. Y si mueren sin Cristo van al infierno. Amadísimos amigos, en esta tarde, ese fue el propósito de la palabra de Dios. Darte a conocer que el ser humano está separado, que nace en pecado. Amadísimo Señor, gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. No se muevan de donde están, les van a traer